Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenos momentos. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos, con la mente en ebullición y con muchísimas ganas de compartirlo con ustedes. Vamos a sumergirnos con toda la pasión que nos caracteriza, en el fascinante mundo de la farándula para desvelar algunos secretos que, hasta hace muy poco, parecían bien guardados bajo 7 llaves. Sí, amigos, estamos hablando de esa pareja tan mediática, tan comentada, que ha acaparado portadas, dominado conversaciones y encendido debates en todos los rincones, de Method Demir y Can Yaman. Y es que, como bien indica el título intrigante que han visto, hoy vamos a hablar de mensajes íntimos, de confidencias reveladas, de esos pequeños fragmentos de su vida privada que por una u otra razón, han salido a la luz, pintando un retrato más humano y cercano de esta pareja tan famosa. Prepárense porque esto promete ser jugoso, intrigante y sobre todo, muy entretenido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de revelaciones y especulaciones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad cada vez más grande y apasionada, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis en profundidad y todos los secretos que desenterramos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Siempre es fascinante, ¿verdad? Cuando las vidas de las estrellas, esas figuras que vemos tan perfectas, tan estilizadas y a menudo inalcanzables en la pantalla grande o en nuestras pantallas de televisión, nos muestran facetas más humanas, más cercanas, incluso vulnerables. Es como si de repente se descorriera un velo, permitiéndonos atisbar la realidad detrás de la ilusión. Y cuando esa cercanía se filtra a través de mensajes, de conversaciones privadas, de esos intercambios que definen las relaciones, el interés se dispara. Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento innato, su carisma arrollador y su belleza cautivadora, y Can Yaman, el galán que ha revolucionado las redes sociales y las pantallas con su personalidad magnética, su físico imponente y su energía desbordante, forman una pareja que sin lugar a dudas, genera muchísima expectación y adoración. Hemos sido testigos de sus publicaciones juntos, de sus sonrisas compartidas en eventos públicos, de sus apariciones sincronizadas que encienden las cámaras. Y siempre nos surge la misma pregunta, esa curiosidad que nos impulsa a querer saber más, ¿cómo es su relación detrás de cámaras? ¿Qué se dicen cuando las luces se apagan, el set de rodaje queda vacío y el público ya no está presente para observar? Pues bien, parece que para nuestra fortuna el velo de la privacidad se ha rasgado un poquito, y han empezado a circular informaciones, rumores y filtraciones, que nos dan una pincelada, un atisbo, de esa intimidad tan codiciada. Seamos completamente honestos. La vida de las celebridades es, en muchos aspectos, un libro abierto para el público. Comparten fragmentos de sus vidas en redes sociales, conceden entrevistas, y su día a día a menudo se convierte en noticia. Pero también tienen derecho a su espacio privado, a sus momentos de intimidad que no deberían ser pasto del escrutinio público. Sin embargo, cuando se trata de parejas tan increíblemente populares, tan admiradas y seguidas a nivel mundial, la curiosidad es prácticamente inevitable, una fuerza casi irrefrenable. Y es aquí, en esta intersección entre la vida pública y la privada, donde entran en juego esos tan mencionados mensajes íntimos revelados. Es importante aclarar desde el principio que no estamos hablando de comunicados oficiales de la pareja, ni de confirmaciones directas. En la mayoría de los casos, se trata de filtraciones, de comentarios anónimos, de susurros en los pasillos de la industria del entretenimiento, de interpretaciones de sus interacciones públicas que pretenden ir más allá de la superficie. Y lo que se ha escuchado, lo que se ha insinuado, lo que ha llegado a nuestros oídos a través de estas diversas vías, apunta hacia una conexión profunda, un entendimiento mutuo que va mucho más allá de lo superficial, de lo meramente profesional o de lo que se proyecta ante las cámaras. Intentemos imaginarlo por un momento. En medio de agendas apretadas, de viajes constantes que los llevan de un país a otro, de la presión mediática implacable, de los rodajes extenuantes y de las exigencias de sus carreras artísticas, encontrar un momento de paz, de calma y de conexión genuina el uno con el otro es un tesoro. Y parece que, según estas informaciones que circulan, su forma de encontrar ese tesoro es a través de la comunicación digital. Se habla de mensajes llenos de complicidad, de ese tipo de bromas internas que solo las parejas que comparten una historia y una conexión profunda entienden.
Se menciona ese lenguaje especial que trasciende las palabras cotidianas, ese código secreto que se va construyendo con el tiempo y la experiencia compartida. No estamos hablando, ojo, de grandes escándalos, ni de revelaciones que pongan en jaque su relación. Al contrario, lo que se insinúa son detalles cotidianos, pequeñas muestras de afecto y de cuidado mutuo que pintan un cuadro de una relación real, auténtica, con sus alegrías, sus desafíos y, sobre todo, con un afecto palpable. Por ejemplo, uno de los rumores más recurrentes es que se envían mensajes de buenos días y buenas noches personalizados. No se trata de un simple hola o adiós, sino de frases cariñosas, de reflexiones cortas, de menciones a momentos compartidos o de expresiones de anhelo, que demuestran claramente que piensan el uno en el otro incluso cuando están separados por la distancia física. Y la cosa no se queda ahí. Se dice que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, compartiendo ideas, preocupaciones y celebrando los éxitos. Incluso se habla de que se envían audios cortos compartiendo anécdotas divertidas o emotivas del día, o simplemente diciéndose cuánto se extrañan. Esto, amigos, es lo que humaniza a estas figuras que admiramos, lo que nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, trascendiendo su estatus de celebridades. La clave de estas revelaciones, si podemos llamarlas así, no reside en la espectacularidad o el morbo, sino en la autenticidad que sugieren. A menudo en el vertiginoso mundo del espectáculo, todo parece estar perfectamente orquestado, como si fuera un guión impecable. Pero cuando llegan estos pequeños destellos de intimidad, estos fragmentos de comunicación privada, nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, también hay personas con sentimientos complejos, con necesidades emocionales, y con una forma muy particular y personal de expresarse en la privacidad de su relación. Los mensajes que se han mencionado, aunque a menudo se presentan de forma genérica, sugieren una comunicación fluida, abierta y sobre todo, muy afectuosa. Se rumorea, por ejemplo, que Can Yaman le envía a Demet mensajes de aliento y de apoyo antes de que enfrente una escena particularmente difícil o un reto profesional importante. Y de igual manera, se dice que Demet comparte con Can sus miedos, sus inseguridades o sus dudas sobre un nuevo proyecto, encontrando en él un confidente y un pilar. Son esos pequeños gestos, esas palabras de apoyo incondicional y de cariño sincero, las que en última instancia construyen una relación sólida y duradera, incluso cuando se desarrolla bajo los implacables focos de la fama y el escrutinio público. Y no podemos olvidar, en esta exploración de su intimidad, la importancia de la espontaneidad. La espontaneidad es un ingrediente vital en cualquier relación sana y vibrante. Se dice que no solo se comunican de manera seria y de apoyo, sino que también se envían fotos divertidas de momentos cotidianos, memes que solo ellos dos entienden y que les sacan una carcajada compartida, o incluso pequeños vídeos cortos capturando un momento de ocio improvisado o simplemente compartiendo un pensamiento aleatorio que les ha surgido. Esto demuestra, de una manera muy elocuente, que a pesar de la fama estratosférica y las enormes responsabilidades que conllevan sus carreras, saben reírse juntos, disfrutar de los pequeños placeres de la vida y mantener esa chispa de diversión y ligereza que es tan crucial y tan importante en cualquier relación de pareja. Es la vida real, en su forma más pura y espontánea, plasmada en mensajes digitales, lo que nos atrae, lo que nos cautiva y lo que a fin de cuentas, nos hace sentir más cerca de ellos, como si fueran parte de nuestro círculo más íntimo. Ahora bien, es fundamental, en este punto, poner estas informaciones en perspectiva. La información que circula en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de celebridades, es un terreno a menudo resbaladizo. A veces, puede ser altamente especulativa, basada en rumores infundados, o incluso intencionadamente exagerada para generar más interés y clics. No tenemos acceso directo a sus conversaciones privadas, a sus teléfonos móviles, y es muy probable que muchas de estas supuestas revelaciones sean interpretaciones libres, fragmentos sacados de contexto o directamente invenciones. Sin embargo, el mero hecho de que se hable de estos temas, que haya un eco constante en la opinión pública sobre la posible profundidad y autenticidad de su relación, dice mucho. Significa que la gente, sus seguidores, el público en general, está profundamente interesada en verlos felices, en creer que su amor es genuino y que su conexión es real y duradera. Hay un deseo colectivo de que estas figuras públicas encuentren la felicidad en su vida personal, al igual que la proyectan en sus carreras. Podemos imaginar, por ejemplo, que en esos mensajes se compartan detalles íntimos de sus viajes, recomendaciones secretas de lugares, o incluso planes para el futuro.
No me refiero, claro está, a planes de boda inminentes o a la compra de una mansión conjunta, sino a planes más sencillos y cotidianos, una escapada de fin de semana improvisada a un destino que siempre han querido conocer, una cena romántica sorpresa en su restaurante favorito, o simplemente el deseo expresado de pasar más tiempo juntos, de crear más recuerdos. Esta intimidad compartida, aunque sea a través de la especulación y los murmullos de los rumores, es precisamente lo que alimenta nuestra fascinación por ellos, lo que mantiene viva nuestra curiosidad y nuestro interés en sus vidas. Piensen por un momento en la presión monumental que deben sentir. Ser una pareja tan popular a nivel mundial significa que cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, cada fotografía que publican, es analizada con una lupa por millones de personas. Cada detalle, cada gesto, es susceptible de ser interpretado, debatido y criticado. Y en ese contexto tan exigente y a menudo asfixiante, tener un espacio privado, un refugio seguro donde puedan ser ellos mismos, donde puedan bajar la guardia y comunicarse sin el constante escrutinio público, es absolutamente fundamental para su bienestar y para la salud de su relación. Y esos mensajes íntimos, si son como se insinúa que son una prueba tangible de que han logrado construir y proteger ese espacio vital. Son la demostración de que a pesar de todo el ruido exterior, de las presiones y de las expectativas, hay un hilo conductor invisible pero poderoso que los une, un entendimiento mutuo que los hace sentir seguros, conectados y sobre todo, amados. Además, consideren la influencia que ejercen. Sus vidas, hasta cierto punto, no solo son objeto de nuestro interés, sino que también inspiran a muchas personas. Ver a una pareja exitosa en sus respectivas carreras, y a la vez, aparentemente feliz, conectada y estable en su vida personal, puede ser una fuente de motivación y esperanza para muchos. Y si esos mensajes que se envían, esas interacciones privadas, son un reflejo fiel de un amor sincero, de un apoyo mutuo incondicional y de una profunda admiración, entonces están proyectando una imagen increíblemente positiva y poderosa. No se trata simplemente de chismorreo o de entretenimiento pasajero, sino de la búsqueda de esa conexión humana universal que todos anhelamos, el amor, la amistad, el apoyo, la comprensión. Hemos oído hablar de que se envían mensajes de voz espontáneos, de esos audios que capturan el momento, donde se ríen a carcajadas de algo que les ha pasado durante el día, o se cuentan algo gracioso que han visto o leído. Es precisamente esa espontaneidad, esa naturalidad, la que rompe con la imagen pulida, a veces artificial, que a menudo se proyecta en las redes sociales y en los medios. Es el recordatorio contundente de que son seres humanos como nosotros, con emociones reales, con un sentido del humor desarrollado, y con la capacidad de disfrutar de los pequeños y sencillos momentos de la vida, incluso cuando son personas tan exitosas, tan reconocidas y tan increíblemente ocupadas. Y por supuesto, no podemos ignorar la complejidad de las relaciones humanas. Existe el tema de los celos, de las inseguridades, de los miedos. Aunque no se filtre nada explícito o escandaloso sobre estos aspectos en sus mensajes, es natural y humano que existan en cualquier relación. Y es muy probable que en sus conversaciones privadas también encuentren un espacio para la vulnerabilidad, para expresar sus dudas, para compartir sus temores, y para reafirmar y fortalecer su confianza mutua. Es esa honestidad radical, esa apertura, incluso en la intimidad más profunda, lo que fortalece los lazos y hace que una relación sea verdaderamente resiliente. En resumen, las revelaciones sobre los mensajes íntimos de The Method de Miri Kanyaman, aunque a menudo envueltas en el misterio, la especulación y la interpretación, apuntan firmemente hacia una relación caracterizada por una profunda conexión, una complicidad innegable y un apoyo mutuo constante. Más allá de las portadas deslumbrantes y los flashes cegadores, parece haber una comunicación genuina, rica en detalles que demuestran su afecto, su respeto y su profundo entendimiento. Son esos pequeños destellos de humanidad, de intimidad compartida, de gestos de cariño cotidiano, lo que nos hace seguir de cerca sus vidas, lo que nos engancha a sus historias y lo que en última instancia, nos hace desearles lo mejor en su camino juntos. Es la prueba de que incluso en el vertiginoso y a veces superficial mundo del espectáculo, el amor, la conexión real y el respeto mutuo siguen siendo, y siempre serán, los pilares fundamentales de cualquier relación duradera y significativa. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de este fascinante recorrido por los presuntos secretos y los rumores sobre los mensajes íntimos de The Method de Miri Kanyaman. Hemos explorado las insinuaciones, desgranado los rumores, y hemos intentado imaginar la intimidad que se esconde detrás de esta pareja tan admirada y seguida. Espero de corazón que les haya resultado tan intrigante, tan cautivador y tan revelador como a mí.
Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones, estos análisis y estas especulaciones con ustedes. Ahora, más que nunca, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que estas filtraciones y rumores tienen una base de verdad? ¿Qué piensan sobre la vida íntima de las celebridades y hasta qué punto deberíamos tener acceso a ella? ¿Les inspira o les decepciona este tipo de información? Déjenme sus comentarios, su opinión sincera, sus preguntas, los leo a todos con sumo interés. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Es una forma fantástica de apoyarnos y de decirnos que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de este tipo de contenido, de los misterios de Hollywood y de los secretos de las celebridades. Y por supuesto, la invitación más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, nuestros análisis en profundidad y todos los secretos que desenterramos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de esta apasionante travesía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.